Bueno, bienvenidas a todas las personas que están aquí presentes. Este vendría a ser parte del ciclo de conferencias que organiza la Escuela de Antropología, que comenzamos con una conferencia hace un mes aproximadamente. Este vendría a ser la segunda conferencia, que también está en co-coordinación, en co-colaboración con el estamento de estudiantes, dentro de lo que es la trama antropológica. Y este vendría a ser el primer ciclo de tesistas, donde tenemos a 3 personas invitadas que son tesistas, que nos van a contar sus experiencias, nos van a contar sus dificultades, nos van a contar todos los desafíos que tienen que afrontar para escribir una tesis, y este proceso que es escribir una tesis, que de alguna manera ha sido entre traumático y feliz para todos nosotros. Y tenemos ahora, sin orden ni de prioridad ni de importancia, sino más bien al azar, a Andrea Luján Gallo, a Juan Cruz Rodríguez Díaz y a Marce Gutiérrez, y como coordinadora, la que va a estar coordinando y poniéndose la gorra en esta gran charla para decir paren de hablar y organícense, a Julie Heredia, que ahora les paso la palabra para que comencemos este ciclo de Ateneos. Bueno, gracias Lucho. Para empezar tenemos como 4 ejes en los que vamos a ir dialogando, van a ir dialogando les tesistas, que bueno que se los propusimos y nada, si quieren vamos y al finalizar vamos a abrir para que hagan sus preguntas, comenten lo que quieran, así que bueno, no sé si Marce, que te tengo primero, ¿querés empezar? En este primer eje, que es comentar tus experiencias, sus experiencias de elección de tema de tesis. Bien, ¿empiezo? Sí. Bien. Bueno, yo ingresé a la carrera en el año 2016, después de un buen par de años de militancia dentro del feminismo y de las disidencias sexuales, así que mi llegada a la carrera fue con un background, digamos, de ideas y de preocupaciones sobre las cuales ya tenía bastante claro que me interesaba investigar. Así que digamos que en el momento que yo llegué a la carrera ya tenía, digamos, un poco predefinida el área que a mí me interesaba, que era la cuestión de los estudios de género y en particular la cuestión de los estudios trans. Así que en ese sentido, como que no tuve que producir un recorte específico para saber en qué área me interesaba insertarme o qué área era la que más me importaba, sino que medianamente esa parte de la tarea ya la tenía realizada. Después, la elección específica del tema que estoy investigando actualmente, que tiene que ver con las prácticas de movilidad y las prácticas espaciales de las mujeres trans del Valle Calchaquí, llegué un poco de casualidad. Siempre decía que no me interesaba mucho vincularme con espacios no urbanos, porque no me imaginaba caminando las callecitas de tierra de los valles. Sin embargo, cuando llegué a ese tema me resultó fascinante, la verdad. La llegada tuvo que ver mucho de la mano de la aquí presente doctora Cecilia Mercury, también de Jorge Cabral y de otros compañeros que estaban dentro del consejo editorial de la revista del Museo de Cachi. Ellos me propusieron que escribiera algún artículo, una pequeña reflexión o algo en relación a Cachi, y entonces me puse en esa tarea de ver qué era lo que me interesaba investigar ahí. Y por supuesto, por mis propios intereses, mi militancia, lo que me interesaba tratar de encontrar era sobre las experiencias de personas trans y travestis en estos espacios no metropolitanos. La primera pregunta fue, bueno, ¿habrá? Realmente esa fue la primera pregunta. ¿Habrá chicas trans y travestis en Cachi? Yo había estado antes con la materia de antropología y problemática regional, creo, pero no había identificado, digamos, nada en particular, nadie en particular. Entonces lo que hice fue tratar de vincularme con las organizaciones de disidencia sexual que hay acá en Salta, y ellas, las compañeras trans de acá, me indicaron de una compañera que era de Cachi, pero que estaba viviendo actualmente en Salta. La entrevisté acá en la ciudad, y después de eso, con las referencias que ella me dio, viajé a Cachi y entrevisté a otras 2 compañeras más que vivían ahí en Cachi.
Y así fue como encontré, digamos, personas que representaban un poco el campo que a mí me interesaba reflejar en ese artículo, y después de entrevistarlas y de investigar un poco respecto al estado de la cuestión, escribí ese primer artículo. Y a partir de ahí decidí que era esa medianamente el área que me interesaba profundizar, y así fue metiéndome más en otras localidades del valle, ¿no? Y fue la verdad que, digamos, gracias a esa experiencia que llegué al tema, este, y después, bueno, otro montón de experiencias más que Claro. fueron complementando ese proceso. Claro, lo tuyo fue más como un recorte, digamos, ¿no? Porque ya como sabías en qué área querías trabajar, como que fue eso. Estuvo bueno. ¿Y vos, Andrés? Bueno, yo, bueno, ingresé en el 2010, hace ya 10 años, 10 largos años, y siempre tuve un interés, digamos, marcado por la antropología social. Era un gusto, digamos, ¿no? Sin embargo, llegué tarde a trabajar con la antropología social en investigación y en formación más específica, porque en un principio estuve, como, bueno, como varios saben, en antropología biológica, que también me gusta mucho, pero cuando ya estaba empezando digamos, el trabajo de tesis en antropología biológica, cambié a antropología social. O sea que yo tuve ahí un impasse de elecciones leve. Así que ya había hecho como una primera experiencia de elección de tema de tesis y de comenzar el trabajo de relevar el estado del arte que se dice, ¿no? Cuando uno está empezando a investigar en antropología biológica, y cambié por antropología social, porque bueno, me di cuenta que a pesar de que me gustaba la antropología biológica, la antropología social era lo que más me llenaba, ¿me entendés? O sea, era como una elección ya más personal. Y bueno, por ahí cuando empecé el camino de buscar qué tema me gustaría investigar, empecé a recordar, bueno, mis experiencias en los trabajos de campo, ¿no? En las cátedras, qué temáticas me interesaban, y la verdad es que, bueno, entre todas las experiencias de cátedra, de formación en la carrera, lo básico, digamos, y los trabajos de campo, lo que más me interesaba era la antropología política, la antropología social, y a diferencia, por ejemplo, voy a hacer como una comparación como para ir viendo la diferencia de trayectorias con Marce, que ya vino con una trayectoria de militancia en el transfeminismo. Yo empecé digamos, a militar y a conocer el bagaje de lucha del feminismo durante mi carrera. Entonces, tenía ahí como un poco de ganas de entrecruzar estas cuestiones, ¿no? De la antropología de género y la antropología social. Y bueno, decidí trabajar con las mujeres indígenas porque había tenido muy buenas experiencias en los trabajos de campo, de antropología política, de organización social, bueno, de varias cátedras de relaciones interétnicas, de etnografía, y además había ya estaba en realidad en ese momento trabajando en un proyecto de extensión, que era con mujeres guaraníes. En realidad era con una comunidad guaraní, pero bueno, a mí me interesaba como un poco indagar acerca de las mujeres, ¿no? Entonces, por ahí fue mi camino de empezar a elegir el tema, la temática. Recortar el tema de una. ¿Y Juan? Bueno, yo estoy más cerca de Luján, sorry, no, que de Marce en ese sentido. Entré en el 2012 a la carrera y entré sin saber absolutamente nada de la antropología. De hecho, me inscribí, soy de Tucumán, viajé a Salta solamente a cursar la carrera, porque no estaba acá en Tucumán antropología forense, que era lo que me interesaba en ese momento. Pero en el primer año de cursado todo eso cambió y me enamoré de la antropología social. Estuve 4 años cursando allá y me tuve que volver acá y estoy finalizando la carrera desde acá, digamos. En este transcurso viviendo en Tucumán, milité
en la facultad, en Filosofía y Letras. Y nada, bueno, principalmente creo que en el proceso o en el momento en el que tuve que plantearme un tema de tesis o construir un tema, me parecía muy importante. En Métodos 2 siempre hay una primera tarea que es un proceso reflexivo que uno tiene que escribir. Y nada, después de escribirlo, tipo sincerarme con respecto a las formas y a todo lo vivido, yo lo que en el transcurso de la carrera lo que quería era como encontrar un tema que pueda englobar y al mismo tiempo hacer un análisis crítico desde la antropología de aquellos aspectos que me parecieron interesantes, no solamente en el transcurso de la carrera, sino también relacionados con mi militancia. En ese momento, lo que noté, o mi acercamiento al campo, fue que había un montón de grupos en Tucumán que estaban generando conversatorios de masculinidades, en un intento de problematizar las masculinidades. Y bueno, fue como la mejor forma de canalizar lo que venía viviendo y todo el transcurso que viene desde el 2012 hasta hoy. A partir de ahí, bueno, me enamoré también del tema de masculinidad y hice como todo un recorrido, hace como 2 años que estoy haciendo trabajo de campo en ese sentido, porque me costó mucho ingresar a la temática y nada, bueno, creo que ahora, después de todo ese trabajo de campo, pude encontrar una forma de acercarme a la temática y de problematizarla desde el lugar donde me parece más importante poder hacerlo. No tanto desde las nuevas masculinidades o toda esta ola nueva de construcción de las masculinidades, sino más bien desde una problematización desde la antropología. No sé. ¿Qué más? Creo que... De una, así entrando también al tema, al otro eje sobre el trabajo de campo, estaría bueno saber, digamos, cómo empezaron con el trabajo de campo, si bien lo fueron diciendo un poco. Hay desafíos también en este contexto, digamos, y aún cómo tienen contacto con el campo, digamos. Marce, si querés empezar. Sobre el punto anterior me parecía también interesante que como que continuamente una va produciendo recortes y como nuevas reflexiones en torno a la cuestión. Para mí, en el primer momento, cuando empecé a escribir, algunas lecturas que habíamos hecho en un seminario con Mariano Perelman me parecían interesantes, pensando en esta cuestión del territorio, el cuerpo, las migraciones, y después por otras lecturas que fui haciendo en torno a la geografía, a las sexualidades, fui como también virando un poco el timón y llevando el tema de investigación hacia esos otros lugares. También fue muy importante el trabajo que por lo menos yo tuve la oportunidad de hacer como adscripta en economía política, en procesos, también para empezar a pensar ahí una cuestión entre el vínculo y sexualidad, las sexualidades y el Estado, ¿no? La producción de Estado. Creo que eso también es como que a medida que va uno avanzando en las lecturas va como produciendo nuevos recortes y pensando como nuevas cuestiones al interior del tema. Sobre la cuestión del trabajo de campo, en particular mi experiencia estuvo muy vinculada a proyectos de investigación, porque estuve participando en diferentes proyectos con diferentes compañeras, y entonces mi llegada, por ejemplo, a Cafayate fue de la mano de un proyecto financiado por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, así que eso fue como súper positivo, porque también es una tarea difícil realizar el trabajo de campo cuando uno no tiene los recursos como para trasladarse hacia ese lugar y sostener eso. Así que eso estuvo bueno. Las visitas a Cachi también fueron como parte de los múltiples viajes de campo que hicimos con Regional. Eso me permitía ir profundizando mucho el trabajo de campo en esa región. Y bueno, creo que fue un poco en torno a eso. Y el campo es un espacio complejo, ¿no? Lleno de muchas tensiones. También a la par de mis visitas al campo, lo que fue pasando fue también una experiencia personal de transición, ¿no? De mi propia transición de género, entonces un poco ha sido un proceso bien interesante de etnografía, pero también de autoetnografía o de etnografiar mi propio proceso personal en ese transcurrir por el espacio de investigación.
que es súper interesante porque uno puede como percibir diferentes cuestiones y diferentes vínculos, ¿no? Y fortalecer los vínculos. Y bueno, y este último tiempo, que afortunadamente recibí una beca de investigación de la facultad, eso me permitió irme al campo prácticamente todo el verano. Yo antes de la pandemia estuve prácticamente 2 meses girando por los valles y en todos los bailes de carnaval y todas las carpas habidas y por haber. Y también fue súper interesante eso también, llegar al campo en diferentes momentos, porque la vida de las trans y travestis también está atravesada por esta temporalidad particular que abre el carnaval, ¿no? En las experiencias. Sí, de una. Buenísimo eso, lo de la beca es como, lo económico siempre veo que por ahí traba mucho porque el tema es como que el territorio está en otro lado, no sé, a Luján no sé si te pasa eso también porque tenés Sí. tu campo también en otro lado. Ujú. Bueno, sí me pasa, de hecho lo anoté como una de los desafíos, uno de los desafíos que no fue el más complejo, pero sí tiene mucho que ver el financiamiento, ¿no? La falta de, por ahí de eso, de financiamiento para los trabajos de campo, que, que lamentablemente para uno tienen que ser largos, digamos, y muchas veces no llegás, digamos, con la plata, ¿me entendés? Para quedarte, para mantener todo ese tiempo, porque además, bueno, somos estudiantes y laburamos también, ¿me entendés? Entonces también hay una cuestión ahí de tiempos y de la plata necesaria, digamos. A veces se hace necesario quedarse más tiempo, ¿no? Porque el mismo campo te lo va pidiendo, o tus mismas inquietudes. Por ahí estás escribiendo, estás analizando entrevistas en algunas instancias del trabajo de análisis, y te das con que te faltan muchas cosas que no hiciste y quisieras ir, y bueno, eso, es como que hay que planear con mucho tiempo por la cuestión esta de las dificultades. También quería retomar esto que decía Marce, ¿no? Que bueno, que habíamos dejado un poco colgado en la cuestión de en la elección del tema de tesis, la cuestión de cómo la bibliografía, las lecturas bibliográficas y también las lecturas en el campo, digamos, la lectura de la realidad, de las cosas que suceden, te van llevando a constantemente recortar. Y sí, te hacen como ir recortando el tema, digamos. La elección es como en un campo amplio, ¿no? Y después se va recortando. Otra cosa, antes de terminar con la cuestión del trabajo de campo, otro de los, bueno, una cuestión que me ayudó mucho fue la cuestión de las cátedras, porque yo estuve adscrita a organización social y antropología política varios años, y como trabajo entre Tartagal y Aguaray, bueno, y la mayoría de los trabajos de campo se hacen en esa zona, para estas cátedras, entonces yo aprovechaba como adscripta esa era como un poco mi salvación, digamos, ¿no? Acompañar también los trabajos de campo y visitar las comunidades en las que yo trabajo. Esa fue por ahí una de las cosas que me ayudó. Y otra cosa que lo anoté como un desafío, la cuestión de uno de los tantos temas que por ahí que intencionalmente y muchas veces sin intención aparecen cuando estuve trabajando con la cuestión de las agencias de las mujeres guaraníes, aparece la cuestión de las problemáticas de género. Y dentro del campo, ya más específicamente, uno de los desafíos fue por ahí los espacios en los que se puede hablar, ¿no? En los que las mujeres se dan digamos, en la intimidad para conversar sobre esas cuestiones. Esa fue una de las cosas que a mí más me marcó, digamos, ¿no? La cuestión de los tiempos, los espacios en los que se habla, los tonos en los que se habla. Eso fue una de las cosas que más me marcó. Después todo lo demás se rema, como todo, digamos, como la carrera misma, ¿no? Claro. Sí, eso. Eso es lo que Y, más resalto de los trabajos de campo, sí. y todavía
¿Seguís teniendo, o sea, en este contexto, digamos, pandémico, seguís teniendo contacto con la Bueno, gente de allá? ¿Cómo se...? sí, sí tengo contacto fluido, digamos, de diálogo, por supuesto que no con todas, sino por ahí con algunas con las que más compartí tiempo, con las que por ahí te abren la casa para ir a dormir, sí, tenemos buena relación. Bueno, y otra cosa que quiero decir antes de seguir, es que yo hice mi trabajo, todos los trabajos de campo y los procesos de elección de tema y todo eso acompañada. ¿Sí? El mío por ahí no fue tanto un proceso solitario, que la tesis en sí es un proceso muchas veces solitario, pero en particular yo tuve la, la bendición, no sé si decirlo así, de hacer mi camino de tesis con mi compañera, con Gabriela. Trabajamos en la misma comunidad, ella otro tema, por supuesto, pero eso fue un gran aliciente, digamos, a la hora de viajar, de hacer entrevistas, de visitar, de sentarnos a escribir, de sentarnos a reflexionar, a pensar. Entonces, fue un trabajo dialogado en todo momento. Eso. Muy bueno. Y Juan, tu trabajo de campo, ¿qué nos podrías contar? Y mi trabajo de campo fue complejo. Va bien, como decía Marce, el trabajo de campo es complejo. Y al elegir masculinidades, yo sabía que quería estudiar masculinidades, pero no sabía muy bien cómo. Entonces, tuve como varios traspiés respecto al enfoque que le quería dar y a la forma en la que, o sea, o con quién quería trabajar, ¿no? Eh, Creo que entre la participación en diferentes conversatorios, charlas y aspectos sobre todo acá en San Miguel de Tucumán, pude como entrar incluso en ese entramado de relaciones que hay en San Miguel de Tucumán, de gente que trabaja la temática, gente que obviamente no solo las masculinidades, sino los estudios de género en general, y no solamente desde la academia, sino principalmente desde la militancia. Así fue como llegué a Yelén, que es como un estudio de caso en el que baso mi tesis, que es que ahí se realizaron conversatorios de masculinidades cambiando o planteando una mirada un poco más alterna a cómo generalmente yo la venía viendo cómo se abordaban las masculinidades. Y, y nada, bueno, ahí me enamoré de la biblioteca, es una biblioteca que está acá, que se llama Ayelén, Biblioteca de Cultura LGBT+. Y nada, en el transitar, en el participar de los conversatorios y de todas las actividades que llevan a cabo, eh, pensé por qué no tomar ese lugar y hacer un análisis más focalizado de los conversatorios y de los procesos de masculinidades que se relacionan acá en la biblioteca como tal. A partir de ahí, el enfoque se fue complejizando gracias a lo que, como decía Luján, las cátedras. Yo creo que las electivas en ese sentido, y principalmente, por ejemplo, a mí me sirvió mucho Urbana, sobre las formas de analizar el espacio y cuestiones como cómo se relaciona la ciudad y el mismo habitar la ciudad con procesos de subjetividad de los actores que están ahí, ¿no? Y nada, me parece que está todo interrelacionado y saqué un tema como bastante complejo, que por suerte es abordable, o sea, logré hacer un recorte. Claro, sí. Fuera de eso, no sé qué más había escrito. Por ahí Sí. se puede interrumpir. No, sí, sí. Me parece que más allá de las dificultades estas que señalábamos de recursos, ¿no? De medios para llegar al campo, después de un tiempo, después de un par de viajes de campo, también el campo se vuelve parte de una y una se vuelve parte del campo, ¿no? Creo que eso tiene un poco que ver con esta pregunta que le hacías a Luján sobre la cuestión de estos tiempos de pandemia. Yo obviamente no he podido viajar a los valles en todo este tiempo, pero sí hay una comunicación constante, digamos, y un vínculo también que se va fortaleciendo con el paso del tiempo y hace que el campo forme parte de tu vida. O sea, hoy por hoy las pibas con las que yo investigo son parte de mi propia
cotidianeidad. Hablamos seguido, cuando empezó la pandemia incluso organizamos una colecta para colaborar con las chicas de los valles. Creo que después de un tiempo de transitar estos espacios, una lo va llevando consigo misma y se va como, ¿no?, volviendo un solo nudo, ¿no? La persona que investiga y el campo en el que está investigando y las personas con las cuales está investigando. O al menos esa es mi experiencia. Tal cual, yo creo que me pasa de la misma forma. Al ser una biblioteca es como también mi lugar de escritura y de lectura principalmente de la tesis. En Nayelén, además, tienen como una biblioteca que es la biblioteca más grande en estudios de género acá en San Miguel. Entonces, como no solamente es un lugar al que acudir a hacer trabajo de campo, sino obviamente es un lugar donde uno comparte y nada, bueno, también crece, qué sé yo, es como muchos aspectos respecto al enfoque que yo le estoy dando a mi tesis, vienen de ahí, vienen de las charlas, y en términos más conceptuales, si lo querés decir, fuera del análisis propio de las entrevistas y de la misma observación. Claramente sí, yo creo que uno se vuelve parte de ese lugar que está analizando y me parece totalmente interesante también en el análisis, digamos, o sea, eso también forma parte de la tesis. El lugar del investigador y cómo construimos conocimiento me parece que bajo ningún punto es solitario, o está solo, es solitario en la escritura, es solitario en la forma, pero en sí mismo uno construye el conocimiento con la misma gente con la que está entablando una relación de interlocución, ¿no? Claro, en ese sentido, que qué bueno que lo resaltaron. También hay una cuestión de, ahora que lo pienso, por ahí, retomando por ahí las lecturas que, ¿no?, de los métodos de investigación, ¿viste?, las modalidades de investigación, los pasos que hay que seguir para la investigación. Poco se dice acerca de esto de ir recortando el tema con las personas, o sea, sobre todo nosotros que hacemos antropología, que no estamos tratando con objetos desde ya, el recorte se hace también ahí, sobre todo ahí, digamos, ¿no? Porque uno llega con una temática así como, sí, por supuesto, con los intereses y las reflexiones propias, acompañado por compañeros, por los docentes, pero cuando estás ahí y dialogas con las personas te das cuenta acerca de si estás flasheando, si estás flasheando cualquiera, o si es algo que les interesa, ¿no? Si es algo que lo necesitan, porque muchas veces también es eso, ¿viste? Vos preguntas, che, y mira, a mí me gustaría investigar esto, y te dicen, bueno, sí, pero también esto otro, o a nosotras, por ejemplo, nos interesaría hablar sobre esto otro, sobre nuestras experiencias de lucha en tal espacio, que me pasó. Entonces está bueno esto, ¿no? De retomar la cuestión de que no es solo digamos, el campo, es esta complejidad de la que hablaba Marce, pero por la complejidad de las agencias y la trayectoria de las personas con las que tratamos. Que está muy bueno que se lo diga y que se lo tenga en cuenta, ¿no? Que no pase como algo desapercibido. Es también una apuesta epistemológica, creo yo, ¿no? De cómo pensamos la disciplina y qué es lo que queremos hacer. Digo, contra esta noción bastante difundida de una ciencia que es aséptica y que no tiene un compromiso y que va, observa y luego describe una realidad, creo que nuestra apuesta, o por lo menos la mía, va por otro lado, y creo que nos debe haber pasado a todas, a todes, tener que modificar cosas, no sé, del capitulado de la tesis ahora con la pandemia, y de pronto tenés que agregar un nuevo capítulo que tiene que ver con esto. En mi caso en particular, hay todo un proceso de organización de las compañeras trans en los valles que se dio a raíz de la pandemia. Entonces, eso no puede quedar por fuera, digamos. Tenés que incluir también eso y modificar un montón de cosas. Y nada, y esto, ¿no? Este ejercicio que yo decía, una etnografía, pero a la vez está autoetnografiándose, ¿no? Volviendo la mirada sobre la experiencia de una en ese espacio. Me parece que eso es toda una apuesta epistemológica y bastante crítica que estamos desarrollando. Y Andrea y Juan también están como dedicando un capítulo, o quieren dedicar como un capítulo también de sus tesis a este contexto. ¿Lo están analizando, lo están haciendo?
Mira, yo personalmente no me puse a escribir así como un capítulo de tesis dentro de, digamos, dentro de la tesis, pero sí estuve teniendo en cuenta todo esto, como dice Marce, los procesos de organización, ¿no? De las mujeres que se organizan, y vaya que sí se organizan, digamos, para ayudar a la gente, que además en el norte, recordemos que hubo ya desde principios de año Claro. un incremento en las muertes de, de niños y niñas wichí por desnutrición, por deshidratación y por mala atención o falta de atención del sistema público de salud, etc. A lo que me refiero es a esto, digamos, ha habido hay un contexto de doble problemática sanitaria, ¿no? Entonces, estuve tomando apuntes, estuve teniendo en cuenta todas estas cuestiones, pero la verdad que no las incluí todavía, pero sí, es algo que no se puede pasar por alto porque también refleja, ¿no? Todas estas cuestiones de las que, bueno, particularmente yo hablo de las agencias políticas de las mujeres Claro. guaraníes, que lo que yo digo es, mira, acá las mujeres se organizan para solucionar casi cualquier problemática, ¿no? Y tienen como una participación marcada dentro de las comunidades y entre mujeres de distintas comunidades. Y este ha sido como uno de los mayores ejemplos, ¿no? Claro. Como en muchas Y, otras problemáticas territoriales, etcétera. Pero sí. claro. ¿Y cómo sería en tu caso, Juan, con tu campo? Sí, yo creo que, no sé si tampoco lo incluía uno como en un capítulo de la tesis, pero es como, forma parte, yo creo que la biblioteca en ese sentido es un nexo, es un lugar al que llegar. Entonces, en el periodo de la pandemia, o desde el comienzo, se vio mucho más fuerte ese lugar, ese enlace que hay en la biblioteca con respecto a la comunidad LGBT+, o sea, en términos amplios, pero principalmente con personas trans, varones trans por sobre todo, en donde hay lugares de contención muy fuertes que se articulan desde la biblioteca y eso ya está, o sea, eso de alguna manera está reflejado en el proceso de escritura de la tesis porque el análisis espacial de la biblioteca como tal fue muy importante, o sea, en el diagramado del tema y en cómo analizar las masculinidades en este contexto, en este lugar específicamente. Entonces, Claro, quizás el trabajo de Andrea de Luján y de Juan Cruz, ya venía como pensando en esta cuestión. Para mí en particular fue completamente nuevo, porque no existía Ah, ningún tipo de claro. organización de mujeres trans en este espacio, no existía. O sea, había así como cierto vínculo de solidaridad entre ellas, de acompañarse y todo lo demás, pero no había un espacio de organización. Y eso apareció a partir de la colecta que organizamos y a partir de la situación de emergencia sociosanitaria. Entonces ahí como que se volvió un tema a problematizar que antes no existía, o sea, porque no existía como tal, digamos. De una. Nos fuimos volviendo a los dos ejes, que ya un poco compartieron este proceso de realización de tesis. Igual hay como una pregunta acá que dice, ¿cómo elegiste tu dirección de tesis? Estaría bueno que comenten. Bien, yo. Sí, 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 Ah, sí. bien, ¿cómo está la cuestión? Bueno, ahí hay muchas cosas en ese ítem que nos mandó. Sí, Tenemos una guía que nos sí, mandaron. sí. Sobre la dirección de tesis, yo creo que son los vínculos que uno va estableciendo en el propio proceso del cursado, te vas como encariñando con determinadas materias, con determinadas docentes. O sea, para mí los aportes que me hace Andrea Villagrán siempre han sido geniales. Lo mismo con Andrea Flores, también que es me parece, docente que mejor aborda y que más complejiza en torno a la cuestión de la antropología feminista. Entonces, mantener vínculo con las Andreas me ha servido muchísimo para mi formación, tanto en feminismo como en otras perspectivas que me permiten pensar cosas.
Después hay otro montón de cuestiones ahí sobre el estado de la cuestión o sobre el campo Sí. que a mí me interesa en particular, que al menos para mí y lo que me resultó súper formativo ha sido que desde el primero o segundo año de la carrera que yo participo en cuanto a congreso o jornada, me resulta interesante o donde puedo ir como testeando, ¿no? Poniendo a prueba el trabajo de investigación. Entonces prácticamente desde 2017 para acá he participado en muchas jornadas, en muchos lugares, y eso me ha permitido conocer mucha gente que me ha ido acercando, ¿no? Progresivamente bibliografía, perspectivas y cuestiones que fueron como complejizando el proceso ese. Así que para mí, digamos, como que la mayor parte de los conocimientos y el background que le fui incorporando a mi trabajo de investigación tiene que ver con eso. Y súper recomiendo que se venza esa frontera, como que se vence ese miedo a mostrar, a exponer y a ir testeando el tema y que se animen a participar de las jornadas porque son espacios súper formativos, de discusión. Casi nunca te encontrás con alguien mala leche que te critica con mala onda, sino que siempre los comentarios son para ir formándote. Y bueno, como yo soy una atrevida, me he metido en lugares así heavy, en congresos bastante complejos, pero siempre he sacado muchísimas cosas positivas de esa experiencia. Y de hecho el año pasado en Tandil, cuando fui a ese seminario sobre género, sobre geografía y sexualidades, terminamos hasta componiendo un espacio, ¿no? Común con un montón de geógrafes y geógrafes trans que están trabajando en la misma cuestión y es súper, súper interesante mantener ese diálogo y esos vínculos. Vos, André. Bueno, también la elección de directora, en mi caso mi directora es Norma Navarro, también vino, digamos, mi elección primero, como les decía por ahí en ese momento en que tenía como que volver a empezar en la elección de tema de tesis y de hecho de orientación de la antropología, pensaba, ¿no? Yo quiero trabajar en tales comunidades porque yo ya había establecido una relación a través de los proyectos de extensión y abordar la antropología política. Entonces, digo, es con Norma, porque además me gusta cómo ella encara las cuestiones de las problemáticas políticas y de los pueblos indígenas en particular. Entonces, yo elegí a Norma como directora y por supuesto que tenía que pedírselo por su trayectoria con pueblos indígenas, que no es solamente una trayectoria digamos, académica, ¿no? Tiene que ver también con su compromiso, y la relación que tiene, la relación que establece en los lugares, digamos, ¿no? Entonces, yo quería ir por ahí, digamos. También, por ahí un poco la cuestión de esto, de los trabajos de campo, que ya había trabajado en su cátedra, en esos lugares, y bueno, esa experiencia de las cursadas, que a mí digamos, siempre hay un docente, una docente que a uno le llega más, ¿no? Por todo, digamos. Y bueno, entonces fui por ahí, digamos. Y cuando se lo pedí, justo ella estaba también reflexionando acerca de estas cuestiones que yo venía un poco pensando, así que fue como empezar ahí, digamos. Fue Y el lugar también, y la persona, sí. y también con ella, o con esas materias también empezaste tu escritura, o cómo fue que empezaste a escribir sobre el tema. Empezar a escribir sobre el tema, en realidad, en Procesos Sociales de América 3, en la monografía que teníamos que hacer para finalizar, con la profe Estela. También estaba Andrea. Sí, un poco fue por ahí porque yo empecé a indagar la cuestión de la colonización del Chaco. Y me interesé, bueno, empecé, por ejemplo, de bibliografía, empecé a leer, me acuerdo, bibliografía de los curas franciscanos. Y entonces ahí es como que empecé a indagar sobre esta otra mirada de otros, que eran agentes de la iglesia, acerca de las personas de las que estaban hablando, que en este caso eran
los salvajes a colonizar, a conquistar, a pacificar, digamos, los lugares donde hacer misiones, digamos. Entonces, de hecho, en mi tesis un poco abordo y retomo esas cuestiones. Me sirvió mucho, por ejemplo, esa monografía de procesos sociales, con la que ya había hecho como una indagación previa acerca de la mirada que se tenía sobre las mujeres guaraníes, ¿no? Me sirvió mucho también procesos sociales. Buenísimo. Y Juan, ¿cómo empezaste En, también? en mi caso fue el tema de la elección, por lo menos de dirección, fue estratégico de alguna forma y al mismo tiempo tenía que encontrar una dirección en Salta para el caso específico de antropología y acá una dirección más, alguien que esté más cercano, o sea, que viva acá. Entonces yo cursé un par de optativas en la Facultad de Filosofía y Letras, una sobre género y políticas públicas y dictada por Liliana Zoraire, una profesora de la facultad que está en la cátedra de etnología de la carrera de historia. Y nada, bueno, con ella empecé a discutir el tema de tesis a medida de que iba avanzando en la carrera y bueno, al mismo tiempo y en paralelo con Andrea Flores. Me parecía que, o sea, Andrea Flores fue desde mi profesora del SIU en adelante, o sea, en términos de estudios de género era como la referente en ese sentido. Y me parece muy importante todo lo que tiene para decir en el tema. Yo creo que crecí un montón en la complejización y en el abordaje del tema a partir de ella codirigiéndome. Y nada, bueno, es como que logré de cierta manera tener dos referentes, uno en San Miguel y otro en Salta, respecto que son como las dos patas estructurales de mi tesis en general. Y no me acuerdo qué más era sobre lo que estaba. El camino de escritura, digamos. Camino de la escritura, sí. Yo creo que como Marce estuve lo mismo, o sea, desde que encontré el tema de tesis no dejé de escribir ponencias, monografías, o sea, intentar cada materia en la que podía realizar una monografía, intentar relacionar el tema, aunque sea en términos de las lecturas que uno tiene que hacer, si bien el tema no se puede abordar en todas las materias, era eso, intentar escribir todo lo que pueda en base a lo que estoy pensando en ese momento y al trabajo de campo que estoy realizando. Entonces, sí, pasé por diferentes cosas. La última que fui fue no sé, el Interescuelas de Historia en Catamarca. Y son experiencias que te cambian, o sea, que te cambian la forma de ver las cosas, te cambian los distintos abordajes y nada, y al mismo tiempo te forman. O sea, en general no puedes sacar nada malo de la participación en jornadas y en este tipo de eventos científicos, si le querés decir de alguna forma. De una, sí. Sí. No sé, ¿alguien iba a decir algo? ¿Marce? ¿No? Sí. No, bueno, eso, Ah, quizás que el rol de la persona que dirige tu tesis es súper importante, pero también es recuperando esta idea, ¿no? Como de generar vínculos y compañerismo, que un poco hablaba Luján sobre cómo fue su proceso quizás mi proceso a campo ha sido bastante solitario, pero el proceso de reflexión en torno a lo que el campo me va brindando siempre ha sido colaborativo, no solamente con Andrea Villagrán, que es quien va a dirigir mi tesis, sino en general con la gente que uno va conociendo en estos eventos, con los propios compañeros, como decía Juan Cruz también, en cada oportunidad que te da la carrera de escribir una monografía, tratar de darle la vuelta para que de alguna manera se vincule con tu tema de investigación e ir profundizando eso, yo creo que va por ahí. Y después la escritura en sí de la tesis, y es difícil, es todo un desafío, pero bueno, también es eso, creo que es una tarea bastante artesanal, ¿no? De ir tomando la práctica y de ir aprendiendo a ordenarse, a priorizar, a ser clara con los conceptos, a ir como construyendo esa cuestión. Es un trabajo bien interesante.
Ujú. Sí, bueno, por ejemplo, no hablé mucho de la escritura, porque me colgué, pero sí, a mí me servía, por ejemplo, escribir lo que se me ocurría, lo que se me salía a la mente, digamos. Por ahí habían momentos en que se te corta la inspiración y decís, bueno, ya no tengo más para decir, digamos. Pero después empezás a leer o pensando, reflexionando, o por ahí hay momentos como de inspiración, ¿viste? De inspiración acerca de cuestiones a profundizar o cosas que decís, ¿no? ¿Cómo pude haber escrito eso? Bueno, te volvés y lo escribís. Es como que yo creo que hay que aprovechar esos momentos, ¿no? Y sí, por ahí también otra cosa que se dice mucho es la cuestión de empezar a escribir. Eso es lo que más cuesta. Y yo creo que hay que empezar por lo menos primero con las ideas y preguntas que uno se hace, ¿no? Como las preguntas generales, a ver, pero ¿cuáles son tus incomodidades? Entonces empezás como a anotar las preguntas frecuentes, tus ideas, tus prejuicios, y de ahí Sí, vas como desglosando, a ver, ¿qué concepto tengo de tal cosa? ¿Por qué digo tal otra? ¿Qué entiendo por esto? Y empezar qué sé yo, a leer. Y digamos que todas esas cosas son las que te acompañan. Y después sí, a mí, por ejemplo, cada uno también me parece eso, cada uno encuentra la manera de escribir en que se siente más cómodo. A mí, por ejemplo, me sirvió mucho comprarme un cuaderno para tesis. Entonces, tengo una cartilla que es solo para eso. Entonces ahí escribo lo que sea y a mano, a mí me gusta escribir a mano. No soy tanto de la compu. Entonces me sirve mucho escribir a mano, tachonear, escribir encima, como que me gusta más eso y bueno, es también una cuestión en este sentido más práctico, de estimularse a uno mismo, ¿no? Como a uno le viene bien para soltar la imaginación y la creatividad. Y sí, y en ese sentido también de lo que están resaltando muchos es de la cuestión de las jornadas, la participación en jornadas, sirve mucho primero para escucharse a uno mismo y para empezar a prestar atención a qué cuestiones están teniendo en cuenta en tales universidades, tales grupos de estudio, cómo encaran la problemática, por ejemplo, de género, o sea, y es re complejo y ahí te das cuenta de que, no sé, en Jujuy no se habla de lo mismo que en Santiago del Estero, o sea, y en Salta, entonces ahí es como que, y empezás vos mismo a valorar esto, ¿no? La cuestión de cómo te estás formando vos, digamos, ¿no? claro. Y la cuestión de los seminarios, que yo lo resalté también como una de las dificultades, la falta de oferta de seminarios, pero sí aprovechar de todos modos los que encontrás, digamos. Eso entrando Sí. al último eje que Ujú. propusimos, Sí. eso de la carrera está como interesante saber cómo si te Ajá. ofrece o no, si tenés que ir a otra facultad, si como el tema. Por ejemplo, bueno, ya que estoy, particularmente a mí, me parece que la carrera te da como las cuestiones básicas y que tiene que ver también o sea, sí, uno va encontrando en el camino muchas faltas, ¿no? Falta de abordaje de ciertas temáticas, de autores, de corrientes, de estudio, eh, de cuestiones actuales, pero tiene que ver con esta cuestión de que, bueno, cada docente va armando su programa y quedan muchas cosas afuera, y mucha de la formación que haces a lo largo del proceso de tesis es un camino propio, es un camino, digamos, autodidacta, ¿no? Entonces, como que tenés que empezar a rellenar huecos, a rellenar todas esas cosas que vos sentís que te faltan. Y sí, yo creo que falta oferta de seminarios, que tiene que ver también con una cuestión de falta de financiación en las universidades públicas, porque muchas veces son los mismos docentes que con digamos, lo mismo que se les paga para dar las materias por las que concursaron, abren por voluntad, básicamente, un seminario, ¿no? Entonces no son constantes ni llegan a cubrir los intereses de los estudiantes, digamos. Eso.
Y sí pensás que, Sí. o sea, la carrera igual te brindó conocimientos teóricos y metodológicos, hablando ya, o sea, en antropología, eh, para Sí. para tu tesis. Sí, en muchos sentidos sí, como te digo. Por ejemplo, la cuestión de la antropología política, la antropología de género, que de nuevo, como resaltan acá les chiques, todo lo que aprendí también de Andrea desde el primer año, es como que ella le viene a dar un nuevo aire, ¿no? Nos trae la cuestión de los nuevos pensamientos y corrientes acerca del género. Me sirvió un montón para criticar un poco esto que uno lee, ¿no? Para leer por ejemplo, autoras de Buenos Aires, que son antropólogas, con otros ojos, ¿no? Entonces sí siento que la carrera, en muchos sentidos, comparándola con la de otras universidades y por ahí con lo que comparto con estudiantes de otras universidades, tiene muchísimas cosas buenas, ¿no? Nuevas, pero bueno, es esa la cuestión, digamos, de la falta un poco de seminarios, eso es lo único que yo resaltaría hasta acá, digamos. Pero sí, Claro. me ha servido un montón. De Y una. Y vos, metodológicamente Juan, también. claro, para el campo, digamos. Sí. Buenísimo. Y vos, Juan, ¿cómo haces? O sea, me imagino que en Tucumán tenés también, te ha ayudado seguramente, pero ¿qué ves puedes comparar quizás también con la UNSA y en Tucumán cómo viene la mano? Sí, no, yo creo que la formación que tuve principalmente en Salta fue, o sea, siempre digo y siempre vuelvo a lo mismo, como que Salta, o la carrera de antropología en general, te forma en una forma, o en un análisis crítico de la realidad, y, y a partir de ahí te da, o sea, todas las herramientas. Yo creo que sí, tuve un montón de herramientas en lo teórico y en lo metodológico. Obviamente, primero en el recorte del tema, en el análisis, esta capacidad de ciertas materias a partir del cuarto año, de decirte, bueno, elegí tu tema y hablar con los profesores, y nosotros te formamos o te vamos a dar todas las opciones que nosotros estén a nuestro alcance para dar para la construcción del tema. Me fue como muy fácil eso, construirlo al tema a partir de ahí. A partir de ahí no paré nunca. Eso, lecturas de lo que se te cruce con respecto al tema. Y nada, bueno, yo creo que acá en Tucumán cursé un tiempo trabajo social en la Facultad de Filosofía, y eso me abrió un panorama a lo que fue la Facultad de Filosofía y Letras, que también es como otro proceso de aprendizaje dentro de la carrera. Y nada, como que sí, tuve dos universidades de las cuales aprovechar para el armado del tema, lo cual me dio bastantes ventajas, pero sí, yo creo que la UNSA específicamente, en la Facultad de Humanidades, como que no se queda solamente en las cátedras, y eso está bueno, no se queda solamente en el contenido de las cátedras, sino que si te interesa algo te podés acercar y podés preguntar. O sea, yo realmente lo hice con casi todos los profesores de la carrera, y no, como que siempre está esa posibilidad de acercarte, de interiorizarte un poco más en la temática, ¿no? Sí, la disponibilidad de los profes, eso está bueno. Sí, sí, ¿no? Y aparte de eso, o sea, como que no termina nunca, o por ahí la comparación que sí puedo hacer con Tucumán es que son, no sé si es específicamente en antropología, pero por el tema de la cantidad de estudiantes que tenemos en cada clase, pero son mucho más personalizadas todas nuestras clases, y eso, o sea, compartimos un mate con un profesor durante todas las horas de cursado, y después como que hay cierta cordialidad, hay cierta relación entre el estudiante y el profesor, entre los dos claustros, que es muy cercana. O sea, acá en Tucumán no es tan así en ese sentido, y nada, es como súper valorable, digamos, porque te abre puertas, y es como, es la posibilidad de formarte y de preguntar absolutamente con todos los profesores que te marcan a lo largo de la carrera.
Quería decir un poco sobre lo de la escritura. Esto del el cuaderno de campo fue como, para mí, importantísimo. O sea, lo primero que hice en cuanto al tema fue, no solamente cuando vas al campo con el cuaderno, sino tener todo el tiempo un lugar donde escribir es fundamental. Por esto que decían Luján, de que por ahí te inspirás y por ahí no te inspirás, y, y bueno, hay que aprovechar esos momentos y escribir. Yo, por mi parte específicamente, hago esquemas que después los vuelco en la escritura. Eso me da una cierta periodicidad con respecto a la escritura, porque es como un lugar al que vuelvo siempre el cuaderno, y cuando no estoy inspirado es como, bueno, volvamos a leer, categorizar las notas, etcétera. Yo soy medio cabeza en ese sentido, tengo como un drive con un Excel armado de cosas que cómo abordar la tesis, pero bueno, está bueno tenerlo en claro, y el volver a las notas siempre es importantísimo, porque como esos hilos de pensamientos a la larga se entrecruzan y son súper valorados en respecto a cómo abordás diferentes cosas en la tesis. Así que sí, un cuaderno es importantísimo. Varios. Sí. Bien. ¿Y cómo ves metodológicamente también la carrera, digamos, para trabajar en el campo? O sea, lo que te enseña que es la antropología, que es también etnografía, eh, ¿cómo ves eso? Y yo creo que el abordaje metodológico fue importantísimo. O sea, yo construí mi tema a partir del cursado de métodos 2, que es como más que nada como la metodología quali que intenté, que estoy abordando en la tesis, y nada, fue a partir de esa materia en donde empecé a construir la, la temática, y en sí cómo poder, cuáles son las herramientas que están a nuestro alcance. Yo creo que cuando me vine a Tucumán, recién empecé a ver como, mira, los antropólogos podemos hacer esto, como que, no sé, no te pasa con los historiadores, o cuando hablas con alguien de ciencia de la educación, está usando también el trabajo, la observación participante, o diferentes herramientas de la metodología cualitativa que son importantísimas, y desde el análisis, desde la antropología, es súper valorable. Yo creo que en ese sentido la carrera es como clave. Yo creo que a partir de ahí es como fue mi puntapié inicial, y pude elaborar y problematizar mi tema. Obviamente con todas las otras metodologías, yo creo que el método 1 también me encantó, Claro, sí. y bueno, etnografía también con el trabajo de campo, y todos los trabajos de campo que uno hace a lo largo de la carrera, por más de que sean 1 o 2 semanas. Yo entiendo que la desfinanciación de la universidad pública es como un problema a abordar, y que hay que hacerlo, pero no dejar de rescatar de que por lo menos en mi trayecto por la carrera fueron bastante interesantes. O sea, yo aprendí a hacer antropología ahí, digamos. Es como, sí, obviamente es lo que hay que hacer, pero fue, no sé, yo lo veo como una experiencia a todo el curso de la carrera que fue bastante fructífero. O sea, yo creo que Buenísimo. no. Y Marce, vos, Y a mí me dejan al final para que tire la bombita. vos Yo, decilo. sí. A mí me dejan al final para que queme todo. Yo Ya. estuvo macabramente... Para mí, claramente la carrera, a ver, no es esta carrera ni este plan de estudio, sino creo que en general ninguna carrera te forma plenamente para tu ejercicio profesional. Yo creo que eso definitivamente es algo que se va completando en instancias posteriores de formación, pero también en esa dosis de curiosidad personal y de iniciativa personal por empezar a formarse. Yo, por ejemplo, mis instancias más formativas ha sido definitivamente la participación en proyectos y las ascripciones. O sea, mucha gente me pregunta, ¿por qué te ascribís a tantas materias? Bueno, porque para mí las ascripciones son espacios súper formativos. O sea, he aprendido muchísimo compartiendo lado a lado con Andrea, con Mónica, con Mabel,
con la Ludi Marco, con la Laura Navallo, o sea, esa instancia de trabajo conjunto es súper interesante y las discusiones que se producen en esos espacios son súper formativas. Entonces, digamos, de por sí la carrera nunca te termina de dar todas las herramientas, digamos. Para mí hay cosas que sí son urgentes. Una es, acá tenemos 3 tesistas que estamos trabajando en cuanto a cuestiones vinculadas al género y no tenemos una materia específica de feminismo, de género, o que tenga que ver con eso. Yo creo que eso es una urgencia. Me súper alegra porque muchas veces he tenido que escuchar a docentes decir que el feminismo era una moda, y acá estamos, ¿no? Siguiendo las modas, 3 tesistas, y me parece que ya es importante reconocer que la antropología feminista no es un espacio de moda, sino que es claramente un campo que se está constituyendo y que hay que consolidar, ¿no? en la creación de este nuevo plan de estudio. Es urgente un nuevo plan de estudio, sinceramente es urgente, es una discusión que no se puede seguir postergando, porque es necesario redefinir un montón de cosas, porque la disciplina ha cambiado muchísimo del 2000 para acá. Han pasado 20 años, la disciplina ha modificado muchas cosas. Estas preocupaciones y estos planteos epistemológicos que nosotras venimos planteando del compromiso con el campo, por ahí también como de quebrar esta lógica que existe como de la extensión y la investigación, ¿no? Estas son 2 campos que están imbricados claramente y hay que empezar a plantear eso en muchas de las discusiones que se dan dentro de las propias cátedras. O sea, me parece que hay que producir como nuevos recortes y hay que empezar a pensar nuevas cosas. Y pensar como en otra perspectiva, como tratar de definir qué clase de profesionales queremos formar también dentro de la carrera, ¿no? Si vamos a formar eruditos que saben absolutamente toda la teoría e historia de la antropología, o si vamos a formar un profesional con determinadas capacidades para investigar e insertarse luego en la carrera científica, o si queremos formar un técnico que pueda generar impacto en determinadas realidades. Me parece que esas son discusiones que hay que darse profundamente dentro de la carrera y que son bastante urgentes. Me parece que son bastante urgentes. No sin antes aclarar que la carrera sí te da un montón de herramientas, de hecho te da un montón de herramientas, digamos, y después tenés el trabajo complicadísimo de elegir con cuáles de esas herramientas vas a ir al campo y con cuáles de esas herramientas vas a dar vos una pelea. Entonces, nada, como esto. Y después me parece que hay que complejizar mucho más la cuestión metodológica. Yo creo que por lo menos el plan de estudio y mucho de lo que se habla está como muy enamorado de la etnografía, que está genial, está re bien, pero hay otro montón de metodologías para abordar, y otro montón de técnicas para abordar el campo que no son tan etnográficas, que quizás tienen que ver con otras líneas de trabajo, pero que están buenas conocerlas. Sobre todo pensando en que las ciencias sociales actualmente son totalmente transdisciplinares. No creo que los límites entre las disciplinas y la idea de que hay una metodología, una técnica específica de cada disciplina está totalmente perimida. Entonces me parece que tenemos que pensar en metodologías que puedan dar cuenta de eso. Y fin, y no digo más nada. No, decime. Yo por ahí quiero retomar un poco esta cuestión de lo que decía Marce, de los proyectos de extensión y los proyectos de investigación, ¿no? ¿Cómo se plantea esta cuestión de la diferencia entre quien investiga y quien aporta? Entonces, por ahí pensar, ¿no? ¿Qué clase de profesionales se está formando, ¿no? Que tiene que ver también con mirar para atrás desde la formación misma, desde el plan de estudios, que bueno, que es algo que venimos discutiendo hace un montón y que por ahí no podemos terminar de concretar, pero sí te das cuenta cuando dialogas, por ejemplo, con gente de universidades que tienen el trabajo de extensión mucho más aceitado, cuánto nos falta en el sentido de la formación, ¿no? Formarnos para aportar de verdad, digamos. Sí, es verdad, nuestro título es de licenciado, de quien investiga, digamos, pero me parece que hay muchas otras herramientas que deberíamos adquirir, como la cuestión de, bueno, gestionar, la cuestión de armar proyectos participativos, cómo encaramos esto, ¿no? También, porque si no, esto ya
saliendo un poco de la cuestión de la investigación en sí misma, estamos pensando y estamos diciendo que en el proceso de elección mismo de un tema, al menos nosotros hemos tenido en cuenta a quienes estamos investigando, por decirlo de alguna manera, hemos tenido en cuenta sus intereses, sus inquietudes. También tendríamos que tener para mí una formación en cómo gestionar proyectos, ¿no?, de manera participativa, digamos, porque estamos como pensando siempre en la persona que escribe desde su escritorio algo súper esquemático y va y lo aplica, digamos, ¿no? Entonces, esa es una de mis inquietudes. Y, bueno, eso es lo que más resalto de lo que dijo Marce, que sí, que también comparto su inquietud. Postura, sí. Uh-huh. Sí, sí, de una. No sé, Lucho, si se puede desmutear a alguien que quiera hablar o preguntar algo. Sí, totalmente, pueden levantar la mano o ahora si quieren habilito para que se desmuten solitos, solitas, solites. Y Anabela, no sé si hay preguntas por Facebook. Ah, está muteada la Anabela. Se puede desmutear sola, Anabela. Hace una hora está. Ahí está. Si no Lucho me está censurando. Censura. Bueno, por Facebook una chica había preguntado, así, o sea, creo que Fede también que estaba acá logró responder esa pregunta, pero consultaba sobre, o sea, si una tesis es como un informe, pero un poco más grande, digamos, o sea, creo que no estaba muy... La cara de Marce. Ojalá. Sí, yo también. Ojalá fuera. Espero que no sea mi cara. Bueno, había preguntado eso más que todo y por Zoom, bueno, por acá no tenemos ninguna pregunta, así que para quienes están participando los invitamos a preguntar. Desmutense, así hablamos. Están todos libres. Una cosa sobre la tesis que a mí me parece que está bueno como plantearlo y que me lo plantearon muchas compañeras y compañeros en congresos y en jornadas es, nada, creo que uno pone también como mucha expectativa y deposita mucho de su fantasía en la tesis y le pone un montón de ganas y quiere que sea una obra magistral. Y además tenemos esta referencia de que tesis son las obras cúlmines de un montón de profesionales y de investigadores, y la tesis puede ser algo menos que eso. También creo que aprender a ser estratégicos con nuestra propia carrera, ¿no? Empezar a pensar, bueno, a ver, tengo que terminar la tesis, me tengo que graduar y después tendré tiempo de escribir otra tesis para el doctorado y otra tesis después, y así un montón de tiempo. Entonces, la producción científica me parece que es algo constante, un ejercicio constante, entonces hay que como poder ahí hacer ese proceso de, no digo desenamorarse, pero sí como en un momento de... Desromantizar. Sí, desromantizarla, claro, tal cual. Yo veo que también es como algo acumulativo eso, ¿no? La producción científica es acumulativa, es como vas produciendo, como nunca algo va a ser tan culmine, digamos. Tal cual. No somos marinos. O sea, sí es no, pero bajo ningún concepto. Yo creo que la tesis es como un estadio más dentro de la construcción del tema que vos quieras realizar. O sea, así como decía de que tenés que hacer, o sea, por lo menos en mi caso, en las ponencias y escribir y participar de encuentros, pero sobre todo es lo que te ayuda. La tesis es también otro aspecto así, en donde, bueno, obviamente es mucho más complejo y lleva un trabajo más desgastante, pero que tampoco es eso, tampoco es como el cenit de tu formación académica. O sea, como es algo que tenés que terminar bastante prácticamente. Claro, y ahí sirve mucho. Daniel pregunta, ¿cuál es el mejor momento para terminar la tesis? Ahora. El mejor momento para terminar. Ayer. No se nos cae el cabello. En la cuarentena, por ejemplo. No, bueno, ya me olvidé lo que quería decir. Me bloqueó la pregunta. Bueno, sí, la tesis es mucho más que un informe, pero no tiene por qué ser la obra maestra de alguien que escribe. Y ahí lo que cuesta mucho es el recorte, el constante recorte.
¿no? Como dice Marce, uno quisiera escribirse todo lo que se le ocurre y lo que tiene en la mente, pero hay que estar constantemente, incluso autovigilándose, de no estar yéndose y ampliando constantemente. O sea, por supuesto que hay cosas a las que hay que tener en cuenta e incluirlas, ¿no? Pero estar, digamos, conscientes todo el tiempo de que hay que recortar y de que no se puede abarcar todo, digamos, ¿no? Y ese es un ejercicio, creo que ese es uno de los ejercicios más difíciles, digamos, ¿no? Y que sirve mucho que a una la lean, que te lea alguna compañera, algún compañero, a tu directora, u otros profes, digamos, ¿no? La lectura de lesotres siempre ayuda mucho. Bien, yo quiero hacer una pregunta para abrir las preguntas, ya que empezamos la etapa. Como vimos, la tesis es un proceso muy personal de escritura, ¿no? Está muy lejos de ser lo objetivo y muy lejos de ser un proceso aislado de nuestra experiencia. Y también, como vimos, hay una cuestión muy de que tenés que escribir, tenés que recortar, tenés que hacer una tesis, hay que ser prácticos con esto, hay que hacer un escrito porque me tengo que recibir. Y por otro lado, hay un fuerte compromiso con la realidad que estoy tocando, que nos toca en términos personales, en mi trayectoria, en mi biografía. A ustedes tres, ¿cómo han tenido estrategias para recomendarle a las personas que están escuchando ahora? ¿Han tenido pequeños momentos, quizás pausas, quizás lapsos para descargarse, quizás un escrito por aparte que no tenga que ver con lo académico, para poder vincular esta copresencia entre la objetividad académica, entre comillas, y el compromiso personal y el compromiso subjetivo, pensando en brindar herramientas a las personas que nos están escuchando? Tal cual, yo creo que el tema del cuaderno en esos términos sirve para eso también. O sea, la esquematización de tus notas no evalúa solamente el proceder académico que uno tiene, sino también esto, inquietudes, formas y pensamientos que van desde el total sentido común hasta bueno, la complejización que uno cree que está haciendo en el cuaderno. A mí por lo menos me sirvió un montón eso. Es como escribo y escribo de corrido todo lo que me pasa por la cabeza. Después lo leo, lo esquematizo, etcétera. Pero principalmente eso, o sea, es constante el análisis y el contraanálisis de todo lo que estoy diciendo, pero obviamente en una charla, principalmente con uno y esto, con las personas, con mi directora, con las directoras y con la gente que es con la que estás rodeado, con la misma gente con la que estás haciendo el trabajo de campo, en donde estás haciendo el trabajo de campo. Como no es algo que hay que encontrarle un momento específico para mí. O sea, es algo que está y que tiene que formar parte de la investigación. A mí hace poco me dieron un consejo que estoy implementando y me sirve mucho. Tengo un montón de estrategias, ¿no?, para la escritura. Pero un consejo que me dieron hace poco, o relativamente poco, que me sirve mucho es dejarla descansar. Es como escribo, cierro un capítulo y después lo dejo descansar, porque evidentemente en el envión, en esa embalada que uno se pega con la escritura, muchas veces das como ciertas, algunas cuestiones, das como cerradas, considerás que tienen una cuestión redondita sobre sí misma, y después cuando la volvés a ver decís, no, esto no va. Entonces creo que está bueno también eso de tomarse un tiempo. Yo en particular, a pesar de todo lo que digo sobre ser o tratar de ser estratégicas, yo siempre termino yéndome por otros lados, entonces tengo como varias líneas de trabajo a la vez, e investigo otras cosas y redacto para otras revistas y cuestiones, pero creo que sirve también eso como de poder ir como teniendo líneas alternativas por las cuales irse y después regresar sobre tu trabajo y poder revisarlo. Para eso necesitas tiempo, por supuesto. O sea, tenés que hacerte un esquema de trabajo que no sea tampoco como el que hacemos siempre, que escribimos el práctico la noche anterior de entregarlo, digamos. Yo creo que hace falta generarse un esquema. Yo en particular tengo 2 pizarras, una acá y otra allá, en donde voy anotando
lecturas que me convendría hacer para reforzar algunas ideas y también un pequeño cronograma de por dónde ir, ¿no? Entonces, bueno, pero creo que cada una va inventando sus esquemas, ¿no? Para ese momento. Pero a mí me sirve mucho, o me sirve mucho últimamente ese consejo de decir, bueno, que descanse, ¿no? Que haga su proceso natural y puedas reencontrarte con eso. Sí, a mí, por ejemplo, también me sirve esto de... estuve escuchando que por ahí Juan Cruz el presentimiento de que es muy ordenado. O de No, para que, nada. ¿no? Intento. Digo, por lo de que usas hasta Excel para tus notas, bueno, Claro. yo no. Ah, Sí, Yo soy un eso poco es ordenado. desordenada. Sí. Entonces, como soy muy desorganizada, porque de verdad me cuesta muchísimo el orden y en mi mente incluso, es como que divago mucho, anoto todo y me hago esto que dice Marce, cronogramas, constantemente hago cronogramas, semanales, diarios, mensuales. Entonces eso me sirvió a mí para ubicarme básicamente en tiempo y espacio, a pesar de que llevo muchos años de tesis, han sido medianamente ordenados, digamos. Pero sí, creo que cada una va buscando sus propias herramientas, ¿no? De organización. Y Y después me ha servido, ay, perdón que te Sí, no, está interrumpí, bien. el ejercicio como de generar una escritura intermedia, ¿no? También la redacción de artículos para mí es como, tiene que ver con eso. Por lo menos a mí, que sí me interesa mucho la carrera científica y que siempre reivindico este espacio académico, escribir artículos y como ir cerrando ideas, ¿no? Y decir, bueno, después capaz que al momento de cerrar la tesis voy a retomar ese artículo y voy a revisar cosas, pero por lo menos ir haciendo como esto, ¿no? Como escalones, ¿no? Como ir escalando en la vida académica, escalando la tesis, ¿no? De a poquito, ir cerrando ideas y cuestiones. Sí. Acá hay una pregunta, dos preguntas, que dice, ¿encontraron nuevos puntos para seguir desarrollando más allá de su tesis? Y si tuvieron momentos de frustraciones o dudas en el transcurso de la tesis y en el campo. No sé qué En el quiere campo no, responder. no sé si... Yo en el campo nunca he tenido una instancia así de frustración porque la verdad que las compañeras que me tocaron para investigar son fantásticas. O sea, las chicas son amorosísimas y hemos compartido un montón de cosas y ya hay un vínculo. Son mis hermanas, algunas de ellas. Así que creo que el campo no ha sido frustrante. Quizás, no sé, yo como que estoy muy enamorada de mi tema de tesis, entonces no sé si tuve como momentos de frustración. Lo que sí tengo momentos en donde me canso, donde digo, bueno, ay, no sé, ya no quiero pensar más en los valles calchaquíes, ni en la movilidad, ni en la geografía, y me voy para otra línea. Y sí he hecho cosas que por ahí han leído sobre la capilla de la Unza, sobre Pelusa Liendro, he ido abriendo otras líneas de investigación, ahora estoy cerrando una ponencia de otra cuestión más vinculada a memorias. Como que sí, voy transitando otros caminos y también por esta experiencia de pasar por jornadas y congresos, empezar a coescribir con gente también, ¿no? Escribir con otros, creo que es formativo y también es un poco una manera de despejar y relajar de la tensión que te genera la propia tesis. Sí, yo Andrés o creo que Juan. frustraciones en ese sentido no. Ya esto, lo que dice Marce, es como. Es el ser redundante en el tema, por ahí sí te cansa, pero me parece que las pausas y esto de darle tiempo al tema te sirven. Con respecto, yo específicamente la frustración que tengo es con la escritura, o sea, sentarme a escribir, producir un texto y escribir de cierta forma en la que se escriben los textos científicos, me frustra bastante a veces. Entonces, simplemente eso, tener, capaz que por eso soy tan ordenado, porque si no, no lo termino. Pero en general, esa es la frustración, no el tema en sí mismo. El tema a mí me encanta, la verdad. Y con respecto a otros lugares, sí, yo creo que todo el tiempo está uno en la misma lectura que hace para su propio tema, se engancha con otra cosa y empiezas a trabajar. Me parece que la escritura en grupo con otras gentes y las exposiciones en otras temáticas, salir un poco de la antropología es como te cambia la perspectiva, la forma en la que podés analizar las cosas y el mismo tema que estás estudiando, digamos. No sé si contestar la pregunta. A mí quizás lo que me frustra es armar la parte de la cita bibliográfica.
eso me frustra mucho. Pero ya encontré, sí, ya encontré maneras más inteligentes de hacerlo que manualmente como nos habíamos acostumbrado, así que ya está, superé mi frustración. Ya tengo un 20% de la tesis avanzada de solo saber que no tengo que ponerme a escribir la cita bibliográfica. Después Creo que me hay como- enseñás porque... Hay un programa en Word, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay otros El programas. mismo Word y Ay, Excel, sí. yo no lo sé. Yo lo que hice, porque sabía que me iba a frustrar, fue eso particularmente desde el principio. Empecé a hablar de un autor o una autora, tiki abajo. O sea, eso ya lo tengo listo. La bibliografía ya está lista, la tesis no sé. Bueno, y después en cuanto a frustraciones o en el transcurso de la tesis, del tema de trabajo nunca dudé tampoco. Sí me costaba por ahí, a veces sentía que estaba escribiendo estupideces y que no le importaban a nadie, o sea, pero eso ya tiene que ver con una cuestión de auto boicot, ¿no? No tiene que ver con otra cosa que con eso. Y después sí encontré nuevos puntos para seguir desarrollando. Sí, tengo anotados muchísimas cosas que quiero hacer, que van surgiendo de las observaciones, del compartir, de esto de escuchar las expectativas de las personas en el campo. Sí, yo anoto todo lo que quiero hacer algún día. Sí, sí, en ese sentido sí. Sí, buenísimo. Acá Sofi dice que pasen la data de esos programas. Sí, hay que compartir eso. Yo creo que Word y EndNote se llama. El que uso yo específicamente, pero creo que, no sé, creo que hay que pagar la licencia para que se actualicen las normas APA a medida que pasen los años. Pero no es tan caro, y si no, se puede buscar un portable y compartirlo. En Face ya no hay más preguntas. Oh. No, por ahora no. Yo tenía una serie de preguntas para los tres. Bueno, a Marce, viste que habías hablado respecto a la metodología y que, bueno, por lo general siempre estamos orientados a hacer etnografía, digamos. En realidad la etnografía como la principal metodología que utilizamos. Y no sé, comentaste que había otros tipos de metodología, no sé si podrías nombrarlas. Después a Juan Cruz, lo que me surgió, digamos, es ¿por qué el nombre de la biblioteca esa? Que, o sea, me parece importante, creo. Me da curiosidad saber por qué se llama así. Y bueno, Luján, nosotros tuvimos bastantes charlas respecto al feminismo. Pero bueno, en un momento hablaste de que lograste observar, en todo caso, lugares y espacios donde las mujeres se expresan de otra manera o se expresan más fuertemente, digamos, si podías decir cuáles serían esos o por lo menos darnos un pequeño adelantito, digamos, de eso. Así que no sé, ¿quién quiere comenzar a responder? Bueno, vamos en el orden, no sé. Bueno. A mí me Sí, parece sí. interesante como pensar, no sé si tanto como los nombres de las metodologías, pero sí en poder empezar a aplicar metodologías que tradicionalmente se asociarían a otras disciplinas. Por ejemplo, para mí trabajar con documentos, el trabajo de archivo, me parece que es algo que no tenemos lo suficientemente desarrollado dentro de la carrera y que es súper interesante. Creo que a excepción de procesos 3 y bueno, los procesos en general que vemos algo de etnohistoria y en procesos 3 quizás ahí profundizamos más en algunas nociones sobre memoria o el cruce entre historia y antropología, después no es algo que se recupere constantemente y que sirve muchísimo a las problemáticas que uno aborda en la tesis, poder darle una profundidad histórica, ¿no? Me parece que hay otro montón de cuestiones que tienen que ver con el universo de lo digital, que tampoco las tenemos y que son interesantes. Poder empezar a rastrear a través de las herramientas que hoy están disponibles es interesante. A mí me ha pasado para algunos de los prácticos, creo que organización social, o sea, no recuerdo cuáles, he resuelto muchas cosas a través de etnografías digitales que están buenas también y que tienen como sus metodologías y sus dinámicas específicas. En particular yo que trabajo en esta línea que tiene que ver con el género, las movilidades y la geografía, también eso, la geografía tiene enfoques y perspectivas que son bien interesantes que en la carrera no tenemos tan desarrolladas, a excepción de problemática regional, urbana, donde quizás pensamos más la cuestión espacial,
después la dejamos bastante de lado y es una cuestión bastante significativa y es un área enorme de problematización. Así que yo creo que más tiene que ver con esto, de poder hacer el cruce entre disciplinas y poder pensar como en otras maneras de mirar el mismo fenómeno, pero desde otro lugar, ¿no? Y recuperando como otras aristas que no son tanto el de la observación de la vida cotidiana y del compartir todos los momentos de determinadas cuestiones, sino por ahí poder pensarlos desde una complejidad espacial, desde una profundidad histórica, ¿no? Y también desde estas otras dimensiones que tienen que ver con lo que trasciende lo real, ¿no? Como la imagen, lo digital, ¿no? Me parece que esas son, lo audiovisual, son espacios interesantes por donde poder irse para complejizar los temas de investigación. Creo que sí, yo estoy como muy de acuerdo con lo que dijo Marce. Es muy interesante todas las otras variantes metodológicas que existen y son necesarias de abordar, mucho más en los tiempos como estos, como el de la pandemia, en donde uno tiene que seguir investigando y tiene que seguir trabajando. Y creo que me preguntaste sobre Ayelen, sobre la biblioteca, ¿el nombre? Ah, sí. Bueno, Ayelen Gómez es una compañera trans que fue víctima de un transfemicidio en 2017 acá en Tucumán. Fue un caso muy emblemático que marcó de alguna forma la violencia estructural a la que están expuestas las compañeras trans en la provincia. Hay dentro del caso en sí está la policía involucrada, es como un proceso bastante complejo, pero bueno, en cierta manera empezó como todo un colectivo de organización del colectivo trans a partir de la visibilización de este hecho. Y la biblioteca en sí misma eligió el nombre como una reivindicación a la vida de Ayelen, ¿no? Su trayectoria, ella fue estudiante del Mocha Celis en Buenos Aires, volvió acá, estaba por empezar a estudiar para, acá está el CETRANS, que es también, es como un Mocha Celis tucumano, que tiene mucha vinculación con Ayelen, y bueno, la gente misma de la comisión de la biblioteca decidió llamarla así, en términos de reivindicación de todas esas compañeras. Y nada, lo lleva como bandera. No solamente a Ayelen, sino bueno, a todas las compañeras trans. Si vos entras a la biblioteca, están todas las figuras que marcaron este colectivo de lucha están expuestas dentro de la biblioteca. Es más, los invito a que busquen el Facebook y el Instagram de la biblioteca. Tienen como muchas cosas bastante interesantes. Genial. Luján. Qué bueno. Bueno, respecto a que yo dije en un momento que una de las dificultades dentro del campo fue encontrar espacios o momentos donde las mujeres pudieran hablar sobre problemáticas de género, sobre violencia de género en particular, que no fueron, digamos, espacios buscados por mí, sino que como me presté atención, ¿no? a estos momentos y lugares donde se daba la posibilidad de hablar de estas cosas. En primer lugar, que es como el espacio donde se hablan y se tratan estas cuestiones, es la organización ARETD, ¿sí? Que tiene su centro en Tartagal, y que digamos, se ha trabajado un montón con mujeres de todas las etnias presentes en Tartagal, y que se ha conformado a lo largo de los años en una organización de mujeres muy fuerte, con trayectoria de lucha, y que, digamos, en los talleres o en las reuniones casuales, el compartir el espacio de la radio, porque dentro de la RTD hay una radio comunitaria que la han formado también las personas de las comunidades, es uno de los lugares donde más se discuten, se tratan, se conversan, se dialogan estas cuestiones, como un espacio liberado para hablar de eso. Pero también, ya dentro de las comunidades, ese ya es un poco más problemático, porque muchas veces hay cuestiones de violencia intrafamiliar
o de violencia por parte de gendarmes, de policías, digamos, de criollos, ¿no? Y eso dentro de las comunidades, digamos, es problemático porque está como atravesado por todas esas cosas, ¿no? El transitar y el vivir dentro de la comunidad. Entonces, dentro de la comunidad es mucho más difícil que se traten estos temas, por lo menos en presencia de las antropólogas, también lo digo, porque tampoco voy a a dar por obvio de que la presencia de una afecta a lo que tienen para decir, pero sí, se da primero cuando tienen mucha confianza ya, ¿no? Obviamente, y en momentos en que, bueno, entre mujeres, son grupos muy reducidos, y siempre es como bajando la voz, ¿me entendés? Esta cuestión de, bueno, que es conocida en general, ¿no? Que por suerte, digamos, han logrado gestar una organización donde se tratan con fluidez las problemáticas de género. Y eso es una de las cosas que he tenido en cuenta al momento de escribir sobre esto, puntualmente. Y otra cosita que quisiera resaltar también es la importancia de lo que decían las chiques, de la riqueza de otras técnicas provenientes de otras disciplinas. Por ahí es un poco difícil cuando no las conoces y no te las dieron a conocer, ¿no? Pero tiene que ver también con reflexionar acerca de qué es lo que querés alcanzar, cuál es tu objetivo, ¿no? Suponete, querés comprender cómo se dan las relaciones entre mujeres de la comunidad y, qué sé yo, agentes de salud, de las instituciones de salud, podés aplicar herramientas como, qué sé yo, como las redes sociales se llaman, no las redes sociales en cuanto a lo cibernético, sino que es una técnica de la sociología, ¿no? Para tener en cuenta cómo se relacionan las personas, qué sé yo. O sea, hay infinidad de técnicas que tienen que ver con las inquietudes y los objetivos que uno se plantea. Y también creo que hay que dejar la puerta abierta a la imaginación de cada una, a la creatividad. Puede una misma crear sus propias herramientas, y creo que no hay que atarse, digamos, a lo que uno aprende en la academia o los libros. Creo que la creatividad es una de las mayores herramientas a la hora de investigar. Eso para aportar a lo que dijeron las chicas. La Ceci pregunta, ay, perdón, no sé si Ana ibas a decir algo. Sí, hay una pregunta de Facebook, que es de Balu, que nos pregunta si los temas de tesis que eligieron todos ustedes están, o sea, han sido elaborados desde sus propias militancias, y respecto a eso, ¿cuáles son sus posturas? Creo que, bueno, Marce ya lo reafirmó, digamos, al comenzar la charla eso. Así que no sé si quieren volver a hablar sobre eso para contárselo a Balu también, un poco. Yo en particular, a ver cómo explicarlo. Sí, me parece como interesante este encuentro entre militancia e investigación, entre activismo e investigación, pero a la vez también trato de ser cauta y de no imponerle al campo, ni de imponerle a las personas con las que investigo mis propias convicciones personales, digamos. Yo políticamente tengo determinadas perspectivas, particularmente me considero una persona feminista, queer, pero no voy a ir a meterle teoría queer por los ojos a un campo que no lo admite, que no lo tiene. Entonces, trato como de producir sin dejar de lado el feminismo como una perspectiva teórica y para pensar la realidad. Voy adaptándome a las cosas que van apareciendo, y hay un montón de cuestiones que quizás no, en mi convicción personal no me cierran, pero que van apareciendo en el campo, que uno las va pensando desde ese lugar. Pero sí, sin duda ya en la misma elección de tema hay un compromiso militante, ¿no? Por producir algo que tenga una incidencia en ese grupo social y en las políticas públicas que se aplican para eso. En particular, mi trabajo en específico tiene que ver con
el hecho de que los discursos y sí, los discursos políticos de los propios activismos trans están centrados en Buenos Aires y pensados desde Buenos Aires, y las políticas para la comunidad trans están pensadas en la capital federal, y no tienen necesariamente una incidencia, ni siquiera una demanda en otros espacios. Entonces, me parece interesante como empezar a complejizar el escenario poniendo estas voces no metropolitanas en la discusión, ¿no? Por la construcción de políticas. Entonces, quizá desde ahí mi apuesta más militante. Calculo que a Luján le pasa algo de eso. Sí, a mí me pasa que, por ejemplo, ¿cómo dijiste? ¿Al revés? ¿Sí? Mira, yo te explico. No sé No, si que te será al pasa revés. algo. Algo No, te parecido. pasa lo mismo, parecido. Sí. No había escuchado. A mí me pasa eso también, ¿no? De la cuestión de que, por supuesto que desde la elección del tema hay un compromiso por el feminismo, pero te das cuenta, digamos, si ya una es consciente de que el feminismo no es el mismo en todas partes, ni en todos los grupos, ni en todos los contextos, cuando vas al campo ahí te terminas de dar cuenta de qué tan real es eso, ¿no? Entonces sí me pasó que de hecho esto sí lo agregué como un capítulo de tesis, la cuestión de los feminismos, ¿no? De la complejidad de los feminismos. Pensar, bueno, y que también tiene que ver con algo que decía Anabela, no imponer por ahí las ideas y los prejuicios o los preconceptos o digamos, las ideas que uno tiene, las ideas que uno defiende, no dejar que te ceguen, digamos, ¿no? O que te impidan ver o comprender otros procesos por los que pasan las personas, me sirvió mucho, digamos, ¿no? Para prestar atención a cómo están construyendo su feminismo, digamos, porque, digamos, en mi caso en particular, en ningún momento las mujeres hablan de feminismo, y sin embargo yo, digamos, en sus trayectorias de lucha, de organización, de acción, cualquiera lo puede leer como un feminismo, ¿no? Digamos que se puede interpretar como tal, pero no hay que poner, a veces no es necesario ponerle el título, digamos, ¿no? En ese sentido, sí, creo que tiene que haber un diálogo constante entre lo que uno cree y el escuchar lo que te están diciendo, ¿no? Y cómo lo pensás. Y después otra pregunta hizo Balu. Había una segunda pregunta, no sé. Era sobre cuáles son sus posturas, digamos. Yo creo que quedó muy claro. Sí, sí quedó claro. Y yo, principalmente, mi llegada a las masculinidades fue por eso, mi interés desde la militancia, que veía que la problematización de las masculinidades se venía dando en muchos entornos de militancia, en donde se discutían desde el feminismo, cuál era el lugar de los varones con los que uno compartía el proceso de militancia en sí, y qué hacer o cómo abordar las masculinidades o la problematización de las mismas. Y nada, y yo creo que con el tiempo eso se fue, me pareció que el proceso de tesis también fue un proceso de formación en ese sentido para mí. Hoy elijo recortar el tema y analizar a Yelén porque me parece que el análisis sobre las masculinidades que tienen ahí desde una postura de las teorías queer es clave en eso, en la militancia o en la imposición y la visibilización del tratamiento de los procesos de masculinidades desde este ámbito. Me parece que no se puede bajo ningún punto separar la militancia del trabajo antropológico en sí mismo, pero que está bueno tenerlo en claro y está bueno abordarlo desde ahí, con las herramientas mismas que la antropología te provee. Sí, no sé, esto que decía Luján, el tema de nombrar o no nombrar las categorías que van apareciendo y las relaciones que uno puede llegar a hacer con respecto a posturas políticas dentro del trabajo y del espacio de campo, me parece que son cosas con las que uno tiene que lidiar y que son parte del
proceso de construcción del conocimiento. Me parece que el conocimiento se construye totalmente de manera colectiva. Entonces, bajo ningún punto creo que la militancia tiene que estar despegada de un trabajo más científico, dentro de ciencias sociales por lo menos. Creo que perdón que interrumpa, ¿no? Creo que la apuesta es complejizar nuestras propias militancias con esto. A mí lo que me pasó con los valles fue que, y me pasa en general, cuando comento que mi trabajo es sobre las mujeres trans de los valles calchaquíes, la gente me dice, la deben pasar re mal, deben vivir un montón de violencia. Y lo cierto es que no. Son otras violencias, ¿me entendés? Es otra realidad, es distinta, no es ni más ni menos. Y me parece que es interesante poder pensar eso, que quizás en estas otras formas de organización más horizontalmente comunitarias, no deja de existir violencia, pero quizás es otra violencia basada en otras cuestiones y con otras lógicas y otros mecanismos que no son los de la ciudad donde la policía te caga a palos en una esquina. Y me parece que está bueno, porque si no, pareciera que todo se diluye, ¿no? A mí me parece, y soy súper crítica de los discursos militantes, que muchas veces, nada, se diluye un montón de cuestiones en el discurso militante y las demandas de las organizaciones. Y está bueno el trabajo que desde las ciencias sociales podemos hacer para recuperar eso que se había perdido y darle como una forma más compleja, ¿no? Como recuperar la trama. Sí, de hecho, por ejemplo, a mí me pasó eso de cuando estaba en el proceso de consulta bibliográfica, de empezar a leer qué habían escrito, en este caso, otras antropólogas, acerca de incluso las mismas mujeres, ¿no? Porque trabajaron muchas veces en las mismas comunidades, de leer cosas que yo sentía que no pasaban. O sea, es como que hacer otras lecturas, ¿no? Que tienen que ver un poco, bueno, con la trayectoria de una, el lugar donde una vive, de dónde una proviene, y también los cuestionamientos que te podés ir haciendo. Entonces, me parece que hay que tener siempre la mirada puesta en complejizar incluso eso que ya se dijo, que se está diciendo contemporáneamente acerca de estos procesos, de estas agencias en este caso. Siempre complejizar las lecturas, las miradas, la escucha, ¿no? En todos los sentidos, principalmente para dentro de una disciplina, cualquiera sea, pero las disciplinas sociales, tener en cuenta cómo conceptualizamos ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, estuve, digamos, escuchando lo que decía Marce acerca de, por ahí, los prejuicios que hay porque son prejuicios, no sé si mal o bien, pero esta idea de que en el interior, o en los valles, la pasan peor que acá. Eso también es un prejuicio y una mirada que muchas veces incluso la ciencia la tiene, ¿no? Me pasaba cuando leía a antropólogas de Buenos Aires, que tenían todavía muy marcada la idea de la separación entre lo público y lo privado, como una separación tajante entre lo político y lo doméstico. Entonces, que incluso es un cuestionamiento que ya se hace un montón de décadas dentro del estudio de género incluso. Con esto me quiero referir a que hay que tener la mirada puesta en todo momento a todo lo que se dice, ¿no? También nuestros colegas, digamos. Me parece que hay que escuchar y atender a eso. Sí, otra cuestión que a mí me pasa mucho es que la gente piensa que la migración, no me gusta el concepto, pero los desplazamientos de las personas son desplazamientos forzados, que son desplazamientos producto de una violencia, y muchas veces no es esa la motivación, sino que ese desplazamiento es más bien una estrategia de resistencia, ¿no? De buscar otro escenario en donde te puedes desarrollar con otras condiciones, y no es necesariamente pensado como una opresión, ¿no? No siempre el espacio está disciplinándote, el espacio te está atravesando, pero no siempre de una manera de sojuzgamiento. No sé, bueno, en fin. Bueno. La Ceci preguntaba si, No, sí, si decía sus que por ahí directores leen. vemos la última pregunta, Ceci.
Así Sí, que vamos cerrando, vamos 2 horas. Como 2 horas y nos quedan sí, muchos sí, ciclos sí. todavía de tesistas. Bueno, cerramos con esta pregunta que la Ceci usó, que dice que si pregunta si sus directores leen lo que les mandan, lo que van produciendo de sus tesis. Obvio. Yo creo que es como Para deprimirlo. fundamental, digamos. Sí, 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 el tema de las correcciones, básico y constante. Eh, no sé. A mí me cuesta realmente mucho, como decía, escribir en mantener un discurso académico en la forma de escritura, y me parece que las lecturas y la forma de hilar esas cuestiones eh, son básicas y constantes, o sea, tienen que pasar todo el tiempo. No sé qué aclaración hizo, porque no llegué a leer el mensaje. Para deprimirnos, dice. No, Y es no, que pero ella después puso... no la leyeron en su licenciatura. Ah, bueno, a mí me parece como importantísimo. Es como una parte troncal de la construcción de de la tesis, ¿no? Es fundamental, pero por lo general te encontrás muy solo y apágueme el sonido. Ahí está. Te encontrás muy solo y hay veces que no sabes cómo manejarlo, cómo manejarte. Entonces, eso. Si no les leen, no importa, es normal, adelante. Yo, yo en particular molesto a todo el mundo con el tema de las correcciones, o sea, no me Sí, limito tampoco a la figura de mi directora. Andrea es heavy, o sea, te devuelve las correcciones así, pero con un nivel de detalle genial, y te da ganas de llorar, porque vos le entregás así algo con lo que trabajaste un montón y te devuelve un carabato rojo, pero eso es súper constructivo. Pero de todos modos, digo, le he dado a leer cosas mías a medio mundo, la Ceci ha leído cosas mías, Gala ha leído cosas mías, antes de que estén como cerradas, digamos. Y ahora más, ahora comparto mucho más. O sea, ayer envié a gente, amiga, que me revise cosas, o sea, no me limito a eso, busco otras estrategias y voy tomando de todo el mundo un poco. Y está bueno. Está bueno Pásenle vos. eso de, sí, de querer compartir. Me parece que también hay entre muchas personas un miedo de que te lean, ¿no? Me parece que al principio, no sé si, ojalá que a nadie le pase, pero es horrible porque por ahí te limitás, qué sé yo, por vergüenza o miedo a las correcciones, etcétera. Pero me parece que lo mejor que podés hacer es compartir con tus amigas, con tus compas, con otros profes, bueno, y con tu directora sobre todo. Pero a mí en particular sí me lee y me corrige, y de hecho una recomendación o un aviso que me hizo al principio fue, bueno, vos no tengas miedo que yo te voy a corregir y no te deprimas cuando te mande las correcciones. Entonces, desde ahí Sí, ya le mando totalmente. con tranquilidad, digamos, ¿no? Aceptar las correcciones, digamos, aceptarlas y no bajonearse también, porque no es un camino de una construcción, digamos, ¿no? Sí, o no aceptarlas, porque la tesis O es no tuya. aceptarlas, Sí. pero sí, por supuesto. Te dicen, bueno, si querés modificarlo, si querés no, si no querés no, si te gusta sí, pero en el sentido de, bueno, vos estás prestando a que te lean, bueno, entonces escuchá lo que tienen para decirte, digamos. es tomarlo como sugerencias. Claro, Tomarlo como sugerencias, porque se supone que a esta altura ustedes ya saben qué es lo que quieren, ya saben cómo escribirlo, entonces ya tienen sus propios objetivos, las cosas más claras. A mí lo que me pasa es que, por ejemplo, esta semana, bueno, estos días terminé con una ponencia que pretendo convertir en artículo, y me pasó de que hoy me devolvieron así correcciones, y claro, sí, hay cosas que yo ya las doy por sentadas en mi cabeza y que entonces no las desarrollo, no las aclaro, o por ahí me limito a tirar 2 ideas sueltas que no completan. Entonces, darle a leer a otra gente me sirve como para que me digan, para, ¿esto lo decís en el marco de qué? O sea, ¿a qué te referís cuando decís
esta palabra o este concepto o estás usando esta cuestión. Y eso está bueno. Digo, los comentarios que te hacen no son siempre correcciones, no es que algo está incorrecto y te lo corrigen, sino que tiene que ver como con eso, otra vez, volver a darle otra perspectiva a cuestiones que quizás uno ya da por sentado porque las dio por sentadas. Sí, aparte del hecho de que, no sé, estás trabajando una semana con el texto, con un artículo, una ponencia, y ya de tanto verla hay cosas que no ves, o sea, que se te pasan por encima, y que te lean es como fundamental en ese sentido. Nunca manden nada antes de que lo lea alguien. Sí, es verdad. Claro, yo creo que peor vergüenza sería terminar de ver impreso algo que sí, ay no, qué desastre esto. Yo prefiero 1000 veces pasar por ese momento donde te devuelven el manuscrito garabateado, No, por pasar por el momento de ver algo publicado que sí, ¿por qué escribiste esto, Marce? Bueno, ya no sé, Lucho, si pasaron 2 horas ahora. Ahora sí son 2 horas. No digo para guardar energía para el próximo Ateneo, que va a ser el viernes. Obviamente las personas acá presentes están invitadas. Vamos a hacer la circulación de flyers, etcétera. Remil agradecemos la participación tanto de Luján como de Juan Cruz como de Marce. Sí. Y obviamente da mucho para hablar. De hecho, da ganas de seguir hablando. Pero guardemos temas para la próxima, porque si no votamos todos. Y como dicen, hay que guardar cartuchos, porque la guerra es larga. Así que fea frase militar y gendarme. Guardar energía, que hay mucha picana. Yanni, gracias. No sé si alguien quiere decir algo más para cerrar, así ya cerramos. Agradecerles a los chicos, o sea, como miembro del claustro de estudiantes que está en escuela, la participación, las ganas, todo, la disponibilidad también de ustedes, porque bueno, qué sé yo, capaz tienen otras cosas que hacer o series, no sé la verdad, pero sinceramente, bueno, de parte de Juli, creo que también Joel y todos los chicos que movimos un poco esto, bueno, agradecerles muchísimo, digamos. No sé, Juli, si vos querés decir algo. Sí, también muchísimas gracias por participar y poner poder compartir esto, que a mí también me acuerdo que cuando hablamos retomar la trama antropológica con Joel, bueno, todavía se podía ir al aula y obviamente estaba pensado en ese contexto, y nada, volver a retomarlo ahora está buenísimo, porque posta era la idea de nutrirnos de sus experiencias también, y que nos compartan estos tips que van saliendo, como que se hace falta, digamos. Hay algo para agregar, que también dijo Luján, que me pareció muy acertado. A veces el trabajo de campo es medio solitario, medio acompañado, y a veces el momento de escritura es la parte más solitaria, y por ahí está bueno estos espacios para compartir, para hacer una especie de tipo grupo de autoayuda, pero con objetivo concreto, que es la tesis, que todos los que estamos acá presentes o pasamos o vamos a pasar. Entonces también está bueno eso, crear una contención, no solo emocional, sino también funcional, para que estemos todos juntos. Todos juntos, perdón. Bueno. Buenísimo. Nos encontramos el viernes entonces. Nos reencontramos. Pero quisiera, bueno, yo agradecer, como ustedes están agradeciéndonos, bueno, a nosotros que estuvimos acá compartiendo nuestras experiencias, ¿sí? A todas las personas que vinimos construyendo este espacio, que es muy enriquecedor. Realmente a mí me sirvió mucho también participar en los otros ciclos, en los otros Ateneos, y escuchar a quienes ya se habían recibido. Me parece que realmente es muy rico el encuentro. Y bueno, quiero agradecerle a las personas que me prestaron las instalaciones de su casa para estar hoy acá, porque realmente yo, primero, agradecer a quienes me dieron permiso para salir del laburo, y bueno, y a ustedes por la paciencia, a Lucho sobre todo. Sí, lo mismo, agradecer a la escuela, agradecer a los compañeros que invitaron el ciclo,
nada, me quedó una última reflexión que me quedó bollando mucho, que fue eso, no tener miedo, animarnos, vencer como por ahí la barrera de las jerarquías, que si bien es cierto que las facultades no son tan notorias porque los docentes son súper accesibles, sí muchas veces una tiene como el miedo de acercarse, preguntar, pedir, y lo cierto es que es súper valioso cuando rompes ese miedo y te acercás y compartís con estudiantes avanzados, con gente que ya se recibió, con gente que está trabajando. Aprendés mucho del encuentro, entonces creo que está bueno eso también como reflexión final, así, como reflexión de este encuentro en sí, pero de provocar estos encuentros en la cotidianidad, en todos los espacios en los que estamos, ¿no? Sí, tal cual. Yo también agradecerles mucho por el espacio, el lugar, o poder hablar de esto con gente de allá, estando yo en Tucumán, me parece ultra valioso, me parece que es un espacio que es totalmente necesario y que que se debería mantener en el tiempo, porque yo creo que sí, hubiera tenido una charla como esta en cuarto, en tercero, hubiera sido como mucho más fácil todo. Y nada, bueno, esto, valorar el espacio y agradecerles por invitarme a participar. Claro. Buenísimo. Bueno. Bueno, gracias.